vamos a platicar de un tema muy interesante porque muchas veces vivimos con dolor, ese dolor que ya no sabemos si es normal, si es un dolor crónico, qué está pasando con nuestro cuerpo. Pues para ello está con nosotros Daniel Patzán, él es fisioterapeuta. Bienvenido, ¿cómo estás? Mucho gusto, Kim. Pues excelente, feliz de poder estar aquí con ustedes y hablar de un tema tan interesante y profundo que muchas veces no se le toma la importancia que debería de tener. Y vaya que vivir con dolor es tan frustrante y tan complicado, ¿verdad? Es horrible. Yo estoy seguro que muchos de aquí tienen dolor en este momento. Ahorita vamos a preguntarles. Sí, culturalmente nosotros como guatemaltecos nos acostumbramos al dolor. O sea, desde niños, por ejemplo, le dicen, no, aguántese porque uno se tiene que aguantar, ¿verdad? Son cosas culturales que al final terminan afectando de manera pues global, o sea, de manera física en todo nuestro cuerpo. Mira, y qué importante eso que dijiste, porque sí, muchas veces considero que estamos acostumbrados a vivir con dolor, pero hablemos un poquito de la diferencia entre qué es un dolor normal y qué es ya algo como dolor crónico. Sí, hay una diferencia bien importante. Según varios libros o varios lugares donde podemos investigar, un dolor crónico inicia después de 3 meses. Por ejemplo, tú te lastimaste la rodilla. Pasa un mes, se va desinflamando, pasan 2 meses, casi no tienes dolor, pero si el dolor persiste durante más de 3 meses a pesar del tratamiento, ya se convierte en dolor crónico. Dolor crónico prácticamente nos dice que es un dolor que ha durado más de lo que debería de durar. Entonces, por ejemplo, si hay personas en casa que tienen ese dolor de espalda de 1 año, 2 años, el dolor de rodilla que llevan 10 años, aguantando. eso ya es dolor crónico. Y viene lo interesante, que el dolor crónico no necesariamente es un dolor con alguna razón. Bueno, y eso justo es lo interesante, porque, a ver, Daniel, porque hay personas que de repente pueden sentir dolor, aunque, digamos, hayan tenido una lesión y ya no la tengan, pero siguen sintiendo dolor. Hay algo muy interesante y es que el cerebro crea rutas. Por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de la rodilla. Tú te caíste, te lastimaste la rodilla, pero te quedó miedo de volver a lastimarte. Cada vez que alguien te toca las rodillas, como no, por favor, porque me duele. Entonces el cerebro hace una conexión, te lastimaste, llega la señal al cerebro y te indica que algo está mal. Entonces esa señal se puede seguir enviando. Resulta que tú vas al médico, te dan analgésicos, te revisan, incluso te pueden hacer una cirugía, pero después de la cirugía tú sigues con dolor. Entonces hay algo muy interesante, por ejemplo, cuando yo iba al hospital, que se llama dolor de miembro fantasma. ¿Has escuchado eso alguna vez? Cuando tienen alguna extremidad que ha sido retirada y siguen sintiendo como que tuvieran la pierna o el brazo. Así, yo le preguntaba a los pacientes que estaban amputados, por ejemplo, de la mano. Decía, mire, ¿usted siente dolor en la mano? Y se quedaban asustados y me decían, nadie me había preguntado eso, pero yo siento todavía mi mano. A veces me duele, a veces me da frío, a veces siento que estoy sudando de la mano y no la tengo. Entonces, lo que hace el cerebro es que tiene tanto poder el cerebro que hay dolores que, aunque ya se haya solucionado el problema, siguen enviando señales y siguen enviando señales. Entonces, no es tanto que el dolor sea inventado. O sea, quiero hacer una diferencia porque no es que nuestro dolor sea inventado, sino que el cerebro definitivamente identifica algo que ya no está. Entonces, sí hay que tratarlo porque sí existe. No es de que, por ejemplo, muchas personas dicen, ya viste, entonces tu dolor es mental y te lo estás inventando y tenés que... Y no es así, realmente ya hay, digamos, una manchita en nuestro cerebro que está haciendo ruido acerca del dolor. Qué interesante que menciones eso, porque si muchas veces desvalorizamos el cómo la otra persona se esté sintiendo, es algo muy cultural también decir, no tan chillona que sos, no tan chillón que sos, ya no te tiene por qué doler, o creen que se lo están inventando y genuinamente están sintiendo el dolor. Hay dolor. Ya vimos el problema, entonces ahora, ¿hay una solución para eso, Daniel? Por supuesto que hay varias soluciones. Solo antes quiero mencionar un estudio bien interesante. Probaron en personas que tenían dolor crónico de rodilla precisamente y les hicieron cirugía y separaron 2 grupos. A los que realmente les hicieron una artroscopía y a algunos solo le hicieron una incisión y la cerraron. Resulta que cuando salieron de cirugía todos tenían el mismo resultado, todos se sentían bien, a pesar de que algunos solo le abrieron la herida y la cerraron. Entonces descubrieron que nuestro cerebro libera, como tiene su propia farmacia. Claro. Entonces cuando cree que lo operaron, que le hicieron algo, empieza a liberar opioides, endorfinas, muchas cosas que mejoran nuestra calidad de vida y nuestra sensación del dolor, y efectivamente mejoraban. A lo que hoy es de que esto se debe trabajar en conjunto, yendo a la última pregunta, con muchas cosas.
Es mucho de hacerle entender al paciente, porque muchos llegan conmigo y me dicen, mire, me hicieron exámenes y no tengo nada. Sí, Entonces, eso lo hemos escuchado muchas veces. Exacto, entonces yo les digo, mire, vamos a hacer ciertas pruebas. Por eso es bueno ir a que le hagan pruebas a uno, pruebas físicas, en mi caso, con mucho gusto. Claro. Entonces hacemos pruebas, identificamos si realmente la persona tiene algún problema o tiene hipersensibilidad o tiene algo más por ahí que puede ser del sistema nervioso central. Entonces, al hacer eso, ya podemos trabajar. Algo muy importante es someter al paciente a los movimientos que le causan dolor, pero progresivamente. Por ejemplo, si a ti te duele agacharte porque te dio una hernia lumbar hace 5 años, hay que ir sometiendo al paciente a ese mismo movimiento, pero de forma tolerable, hasta que el sistema nervioso se adapte a esos nuevos movimientos, porque lastimosamente muchas personas creen al contrario. No, me duele, nunca más voy a poder volver a agacharme, nunca voy a levantar pesas, nunca voy a poder correr, cuando realmente todo esto tiene un tratamiento. A ver, y también interesante ahí mencionar que no solamente son como los procesos químicos, también lo que tú mencionabas de lo que libera nuestro cerebro, sino también es como ese acompañamiento mental, porque nuestra mente también tiene mucho poder sobre lo que estamos o no sintiendo. Así es. Algo muy importante es ser muy proactivos con el paciente. Decirle, mire, hoy le salió mejor. ¿Cómo se siente? El dolor va disminuyendo y todo eso lo tiene que hacer un profesional y identificar en qué fase vamos con el paciente, pero también no negar el dolor, porque a veces los familiares me ha pasado que llegan y, pero ya viste que no tenés que quejarte porque el dolor no existe. No, sí existe el dolor, entonces hay que comprenderlos, pero a la vez tratando de enfrentarse. Es como cuando uno tuvo un accidente en el carro y a uno le quedó miedo de subirse a un carro. Sí. Entonces es como, mira, hoy solo nos vamos a sentar en el carro y vamos a dar una vuelta a la colonia. O sea, es ir sometiendo al paciente a esas situaciones de dolor, pero claro, de la ayuda de un profesional. No es cualquier ejercicio, son ejercicios terapéuticos, no es cualquier máquina, eso ya depende del análisis que haga el especialista. Pero tiene solución. Sí, y eso es importante también, y no vivir o acostumbrarnos a vivir con ese dolor y creer que muchas veces nos guardamos las cosas porque ya tal vez con nuestra familia no nos sentimos acompañados o escuchados, sino que también la invitación para todas las personas que nos están viendo, que si se sienten así, sepan que hay una solución y sepan que tienen con quién acudir. Daniel, muchas gracias por estar acá con nosotros platicando de este tema tan importante, y ahora continuemos con más acá en Nuestro Mundo.